Durante el primer periodo de la investigación, la policía trató de limitar su búsqueda a los sospechosos que tenían algún motivo para matar a los esposos Menéndez, y también investigó alguna posible conexión con la mafia. No obstante, a medida que avanzaba la investigación, se comenzó a sospechar que los hermanos eran los victimarios más probables debido a motivos financieros y a las exorbitantes sumas de dinero que gastaron después de los asesinatos. En un intento por obtener una confesión de Eric, la policía dispuso que el amigo de Eric, Craig Signorelli, usara un dispositivo de escucha encubierto durante un almuerzo con Eric en un restaurante local frente a la playa. Pero cuando Signorelli le preguntó a Eric si había matado a sus padres, él lo negó tajantemente. Sin embargo, Eric finalmente le confesó a su psicólogo, Jerome Ociel, quien luego se lo contó a su amante, Judalon Smith. Cuando la mujer tiempo después rompió con el psicólogo, ella en venganza le contó a la policía sobre la participación de los hermanos en el asesinato de sus padres. Alrededor de la 1 de la tarde del 8 de marzo, Lyle y sus amigos decidieron salir a almorzar. Los amigos de Lyle se subieron al jeep de Eric mientras Lyle se sentaba al volante. El destino era Cheesecake Factory, igual que la noche de los asesinatos. A unas cuadras de la mansión de Earl Dry, la policía de Beverly Hills estaba esperando. La policía había decidido no rodear la mansión ni asaltarla por la fuerza porque allí vivía María Menéndez, la madre de José, y la policía quería evitar lastimarla. Los oficiales estaban ansiosos de arrestar a Lyle porque tenían información que planeaba irse de Beverly Hills. La policía hubiera preferido arrestar a Lyle y Eric juntos, pero Eric estaba en Israel jugando un torneo de tenis. Lyle detuvo el jeep justo antes de chocar contra un auto azul que se le cruzó. Puso el jeep en reversa y se estrelló contra una camioneta que se había acercado detrás del jeep para bloquear la retirada de Lyle. La policía parecía estar en todas partes. Alguien gritó: «¡Sal del jeep!». Lyle y sus dos amigos salieron del jeep y fueron esposados y llevados a la estación del sheriff de West Hollywood. Más tarde, el fiscal del distrito del condado de Los Ángeles realizó una conferencia de prensa diciendo que el móvil del crimen había sido la codicia. También agregó que 14 millones brindan un motivo importante para que alguien sea capaz de cometer un crimen. La fiscal también dijo que se habían adjuntado circunstancias especiales a los cargos, lo que significaba que si eran declarados culpables, los hermanos podrían ser ejecutados en la cámara de gas de San Quintín. La familia Menéndez se tomó muy mala noticia del arresto de Lyle. Carlos Barat, tío de Lyle, dijo que toda la familia estaba con los chicos. Hubo especulaciones en los medios sobre si Eric huiría de Israel, pero según un miembro de la familia Menéndez, Eric dependía mucho de Lyle. Según este familiar, Eric seguiría a Lyle al infierno, aunque eso significaría dejar el cielo para hacerlo. Después de enterarse del arresto de Lyle, Eric llamó a su tío Carlos desde Israel. Su tío le dijo a Eric que lo mejor que podía hacer era entregarse. Eric voló a Miami para encontrarse con su tía Marta Cano. Cano notificó a los investigadores que iba a volar con Eric de Miami a Los Ángeles. El 11 de marzo de 1990, los detectives se encontraron con Eric y Marta en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Inmediatamente, Eric fue detenido y fichado en la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles. Aunque los hermanos habían sido arrestados, los investigadores todavía estaban armando el caso contra ellos. Los detectives no tenían ninguna evidencia física que vinculara a los hermanos con los asesinatos y continuaron buscando la tienda que vendió las armas a los hermanos. Los detectives supieron por el psicólogo de Eric que éste había arrojado las armas a un cañón cerca de Mulholland Drive y también les dijo que las armas fueron compradas en la ciudad de San Diego.
Los detectives comenzaron a buscar pruebas físicas que vincularan a los dos hermanos con el asesinato. El detective encargado rastreó una venta de 2 escopetas el 18 de agosto de 1990 en la tienda Big Five, 2 días antes de que ocurrieran los asesinatos en la mencionada ciudad. El hombre que aparecía como el comprador demostró haber estado trabajando en Nueva York en el momento de los asesinatos y señaló que la firma que aparecía en el formulario del comprador ni siquiera se parecía a la suya. Los investigadores solicitaron que Eric y Lyle hicieran una prueba de escritura a mano, pero Eric se negó a esto. Las familias Anderson y Menéndez contrataron a los mejores y más costosos abogados para que defiendan a Lyle y Eric. La elegida para representar a Eric fue Leslie Abramson, una mujer de baja estatura pero tan imponente que intimidaba a muchos jueces con su implacable presencia y con un peinado, según la prensa de ese entonces, de Anita la huerfanita. Ella era una ferviente opositora de la pena de muerte y cobró $750,000 por defender a Eric. El día del inicio del proceso, los hermanos Menéndez entraron a la sala muy tranquilos después de haber pasado 2 semanas en la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles. María Menéndez, la abuela de los jóvenes y madre de José Menéndez, también estuvo en la audiencia, además de un gran número de miembros de la familia Menéndez y amigos. Los hermanos saludaron y sonrieron a sus amigos y familiares y actuaron como si sus abogados defensores fueran a aclarar rápidamente las cosas. La jueza leyó los cargos a los hermanos. Ustedes han sido acusados de asesinato múltiple con fines de lucro, mientras estaban al acecho, con un arma de fuego cargada, por lo cual, si son declarados culpables, podrían recibir la pena de muerte. ¿Cómo se declara? Eric respondió primero. No culpable, su señoría. No culpable, repitió Lyle. Los hermanos siguieron detenidos sin derecho a fianza, en espera del juicio por cargos de asesinato en primer grado. Tiempo después, un juez de la Corte Superior de Santa Mónica dictaminó que las amenazas que Lyle le hizo al doctor Ociel borraron la barrera de confidencialidad entre paciente y terapeuta y ordenó que las cintas de Ociel se entregaran a la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles. Es importante mencionar que en California los terapeutas están obligados por ley a mantener el secreto profesional y por tanto ofrecer una garantía total y absoluta de confidencialidad de lo que el paciente le cuenta. Si el terapeuta viola el deber de confidencialidad, él podría ser demandado por negligencia. Esto incluso incluye situaciones en que el asesino le confiesa a su terapeuta que mató a alguien. Ni siquiera en este caso el terapeuta puede acudir a la policía. Sin embargo, no se tomó en cuenta este hecho y se permitió el uso de las cintas. Esa fue la primera vez que oficialmente se reveló que los hermanos Menéndez habían asesinado a sus padres. El efecto de esta revelación en las familias Menéndez y Anderson varió desde la conmoción hasta la incredulidad. Algunos miembros de la familia que habían expresado su apoyo a los hermanos pronto desaparecieron. Los hermanos Menéndez pasaron 3 años en la cárcel de hombres del condado de Los Ángeles esperando que comenzaran sus juicios. Los hermanos fueron separados de otros presos y alojados en celdas separadas en la sección 7000 de la cárcel. Esta sección albergaba a presos de alto perfil, como el asesino serial Richard Ramírez, conocido como Night Stalker, y O.J. Simpson. Comían en sus celdas y tenían un periodo de ejercicio de 1 hora 3 veces por semana. Durante los primeros meses de su encierro, Eric tuvo tendencias suicidas y recibió un tranquilizante de nombre Xanax. Un sacerdote visitó a Eric durante ese tiempo y Eric comenzó a revelar por primera vez algunos de los supuestos traumas que sufrió durante su infancia.
Fue a partir de estas conversaciones que se sentaron las bases para la controvertida defensa de los hermanos. Tanto Eric como Lyle habían cambiado drásticamente desde su comparecencia en 1989. A pesar de que ambos aún eran jóvenes, los hermanos habían envejecido y madurado en la cárcel. Parecían haber perdido peso y Eric, en particular, no se veía saludable. Su piel era extremadamente blanca y parecía demacrado. A lo largo del juicio, Lyle usó una peluca. Durante el juicio, su familia paterna, integrada por su abuela María Menéndez y sus tíos Marta Cano y Terry Baral, los apoyaron. Por el contrario, los miembros de la familia de su madre estuvieron notablemente ausentes durante todo el juicio. El juicio de los hermanos se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, ubicado en el Centro Gubernamental del Valle de San Fernando en Van Nuys, el 14 de mayo de 1993. El juez dictaminó que los casos de Lyle y Eric Menéndez se juzgarían juntos por razones de tiempo, costo y conveniencia. El juicio comenzó con la fiscal principal Pamela Brozanich haciendo una declaración de apertura para la acusación, argumentando que el asesinato fue premeditado y motivado por la codicia. Jill Lansing, la abogada de Lyle, comenzó su declaración de apertura diciéndoles al jurado que Lyle y Eric mataron a sus padres. Lansing dijo: "No estamos discutiendo cuándo sucedió. Lo único en lo que tendrá que concentrarse en este juicio es por qué sucedió". La abogada le dijo al jurado que lo que le probaremos es que los asesinatos se cometieron por miedo. Miedo a dos padres que fueron tan brutales, tan manipuladores, tan sexualmente perversos, que llevaron a sus propios hijos al acto más desesperado de profanación. Lansing no quiso revelar los detalles de la perversión o la brutalidad en ese momento y pasó a describir el estilo de vida que los hermanos disfrutaban mientras crecían. Los carros lujosos de Lyle, entrenadores privados de tenis, vacaciones de lujo y el uso de tarjetas de crédito de sus padres. La abogada trató de demostrar que el dinero no era el móvil de los asesinatos, ya que los hermanos no necesitaban matar a sus padres, ya que con ellos vivos los hermanos disfrutaban de carros de lujo, los mejores entrenadores, tarjetas de crédito y costosos viajes. Ella sostuvo que ellos mataron a sus padres porque temían por sus vidas después de confrontar a su padre por los años de abuso sexual, físico y psicológico. Lansing le dijo al jurado que el detonante fue la revelación de Eric a su hermano unos días antes de los asesinatos de que su padre había estado abusando de él durante 12 años. Esta revelación perturbó a Lyle porque él también había sido abusado por José desde los 6 a los 8 años. La defensa comenzó llamando al estrado a la hermana de José Menéndez, Marta Cano. Ella relató incidentes de la vida temprana de Eric, en los que testificó que José fue negligente y emocionalmente abusivo, y que Kitty no hizo nada para evitar que lo hiciera. También dijo que Kitty expresó su deseo de que sus hijos no hubieran nacido. Describió cómo Kitty y Lyle se habían peleado a gritos y cómo Kitty había levantado la mano y arrancado el pelo postizo de Lyle de su cabeza, ya que Lyle había perdido la mayor parte de su cabello cuando tenía tan solo 14 años y usaba un peluquín porque José le había dicho una vez que era mejor para su imagen si parecía que tenía la cabeza llena de pelos. Algunos otros testimonios de varios familiares, amigos y asociados reforzaron las afirmaciones de Cano. Los hermanos son llamados al estrado. Lyle afirmó que él y su hermano mataron a sus padres porque tenían miedo. Lyle testificó que su padre abusó de él y describe tales incidentes en detalle, incluida su afirmación de que su padre lo violó.
Lyle testificó durante un periodo de 9 días y su testimonio estuvo lleno de historias sobre el presunto abuso sexual que sufrió desde los 6 a los 8 años y la historia de que abusó sexualmente de su hermano cuando Eric tenía 5 años. Tanto Lyle como Eric lloraron con frecuencia durante el testimonio de Lyle. Lyle testificó que a los 13 años llegó a creer que su padre estaba abusando sexualmente de su hermano. Lyle testificó que su padre era tan controlador y su madre tan emocionalmente inestable que buscó consuelo en su propia familia de animales de peluche. Lyle testificó que Kitty abusó sexualmente de él cuando tenía 11 y 12 años. Afirmó que Kitty le pedía que la tocara en todas partes, incluso cuando su padre compartía la misma cama con ellos. El testimonio de Lyle fue poderoso y rico en detalles. Se basó en su descripción de los eventos que condujeron a la noche de los asesinatos y describió dispararle a su padre y luego a su madre para el jurado. Jim Lansing le preguntó a Lyle por qué ellos no se escaparon de casa y Lyle respondió que no tenía sentido hacerlo porque su padre era tan poderoso que los habría encontrado rápidamente. La hermana de Kitty Menéndez luego confirmó algunas de las afirmaciones de los hermanos y dijo que hubo eventos sexuales extraños en la casa de su hermana. Dijo que cuando Lyle tenía 8 años le pidió tocarla ahí abajo y que le contó que él y su papá se habían estado tocando en los genitales. Al escuchar esto, Kitty Menéndez supuestamente arrastró a Lyle a la cama y reprendió a su hermana, alegando que los niños podrían hacer que ella y su esposo tengan problemas. Los testimonios durante el juicio alegaron que José se duchaba en grupo con sus hijos después del tenis y que Kitty subía el volumen de la televisión cuando los arrastraba a su habitación y cerraba la puerta. Eric testificó que creía que sus padres lo matarían. También dijo que Kitty parecía tener poderes mágicos. Sabía dónde iba, quiénes eran sus amigos y todo lo que hacía. Un testigo también declaró que cuando los hermanos eran niños, él vio revistas de pornografía gay en la casa, lo que implicaba que pertenecían a José, lo que podría corroborar la afirmación de que José había disfrutado del sexo con hombres. Eric testificó sobre el asesinato de sus padres y el abuso sexual que supuestamente sufrió a manos de José. En un momento de su testimonio, Eric dijo que comenzó a poner canela en el té y el café de su padre porque había escuchado de sus compañeros de clase que hacía que el semen supiera mejor. Ann Tyler, una psicóloga, fue la primera de una serie de expertos en testificar. Tyler testificó que los hermanos Menéndez sufrían de una condición llamada indefensión aprendida, que ocurre como resultado del abuso intenso y repetido. Tyler testificó que no tenía dudas de que José y Kitty habían abusado psicológicamente de sus hijos pequeños en prácticamente todas las formas posibles. Tyler notó la ingenuidad de los hermanos, que se manifestó con frecuencia cuando testificaron y de manera completamente accidental que, a diferencia del llanto, tendrían dificultades para fingir. También mencionó el extraño respeto y amor por su padre a pesar de que lo habían matado. Ann Burgers, la profesora de enfermería de salud mental psiquiátrica en la Universidad de Pensilvania y experta en análisis de escena del crimen, examinó las fotografías de la escena del crimen de la habitación de la familia Menéndez y testificó que era una escena del crimen desorganizada y que no podía haber sido producto de un asesinato premeditado. También testificó que la naturaleza aleatoria de las heridas la llevó a creer que había un elemento excesivo en el crimen y esto mostraba una falta de planificación. El 21 de octubre testificó el testigo experto de Jill Lansing, la abogada, Stuart Hart, profesor de la Universidad de Indiana, sobre la creencia de que Lyle había sido severamente maltratado psicológicamente. John Conte fue el siguiente experto y testificó que entrevistó a Lyle en la cárcel durante 60 horas durante 1993
y creía que estaba diciendo la verdad sobre el abuso debido al efecto que Lyle tenía. El efecto fue la vergüenza y la renuencia a hablar sobre el abuso porque le era vergonzoso. También tenían familiares que sabían sobre el abuso pedófilo. Los primos Andy Cano y Diana Bander testificaron para apoyarlos. Además, se presentó como prueba una fotografía de los genitales de Lyle y Eric que afirmaban que fue tomada por su padre cuando eran muy pequeños. Uno de los últimos testigos convocados por la defensa fue el doctor Kerry English, director médico del equipo de abuso infantil en el Hospital Martin Luther King en el centro sur de Los Ángeles. Testificó que no encontró evidencia de que Eric hubiera sufrido una violación anal. El doctor English había revisado los registros médicos de Eric desde que era un niño y encontró una curiosa referencia a una lesión de 1977. La noción en el expediente médico de Eric decía: faringe posterior herida, úvula y velo del paladar sanando bien. Se le preguntó al doctor English si tal lesión en la parte posterior de la garganta podría ser causa de abuso infantil y él respondió sí, cópula oral, que no es otra cosa que sexo oral como resultado del uso de la fuerza, la violencia, la coacción, la amenaza o el miedo. Esta lesión fue sospechosa y fue la primera evidencia física sobre el tema del maltrato. Todos los otros testimonios de abuso provenían de los hermanos, de amigos o de familiares que dijeron que los hermanos les dieron la información. El 13 de enero de 1994, después de 16 días de deliberación, el jurado de Eric anunció que estaba estancado y que no podía llegar a un acuerdo sobre ninguno de los cargos. El 25 de enero, después de deliberar durante 24 días, el jurado de Lyle anunció que estaba en un punto muerto. Los jurados de ambos hermanos estaban polarizados sobre si los hermanos eran asesinos o víctimas de abusos que sufrieron durante mucho tiempo. El juez declaró juicios nulos en ambos casos. Los resultados de los casos fueron una victoria para la defensa. Solo 3 de los miembros del jurado de Lyle votaron por el cargo más grave de asesinato en primer grado, mientras que 5 del jurado de Eric lo hicieron. El segundo juicio tuvo lugar en 1995 y fue mucho menos sensacional, ya que el juez no permitió la entrada de cámaras de televisión al juzgado. El juez también dictaminó que no había pruebas suficientes de que José hubiera abusado de sus hijos, lo cual era fundamental para la afirmación de la defensa de que los hermanos habían matado por miedo. Por extraño que parezca, Judalon Smith, la amante del terapeuta que en un primer momento acusó a los hermanos, testificó para la defensa durante el segundo juicio, insistiendo en que el doctor Ociel había manipulado a los hermanos para que confesaran. El esfuerzo se quedó corto. Tanto Lyle como Eric fueron condenados por 2 cargos de asesinato en primer grado el 21 de marzo de 1996. Fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional, cada uno recibiendo 2 cadenas perpetuas consecutivas. El jurado dijo más tarde que la defensa del abuso nunca fue un factor en sus deliberaciones y que el jurado decidió perdonar la vida de los hermanos porque ninguno de ellos tenía antecedentes penales o antecedentes de violencia. Mi propia infancia me preparó sorprendentemente bien para el caos de la vida en prisión. Sientes profundamente esa pérdida de libertad, dijo Lyle. Es impactante pensar en lo que pasó. Todavía es discordante. Parece tan alejado de quién soy y quién era. Fácilmente podría no haber sucedido. En el tiempo transcurrido desde los asesinatos, los hermanos Menéndez han sostenido que su padre abusó sexualmente de ellos durante años. Roy Rosello, miembro de la banda de chicos de la década de los 80, Menudo, reforzó aún más sus afirmaciones y afirmó que José lo agredió cuando era ejecutivo de RCA Records. Nadie quiso creerle a los hermanos Menéndez, mas sí yo le creo, porque yo sé lo que ellos pasaron